Esperamos un poquito mientras se abre el archivo de Power BI. Y el día de ayer estuvimos viendo cómo se carga. Lo que hicimos fue venir aquí directamente a Excel y a partir de acá seleccionamos el archivo de, de lo que es en sí la ubicación en el disco duro del archivo fuente, que en este caso es un formato de Excel. Básicamente revisamos también el contenido de ese archivo de Excel y dijimos que eran 700 ventas. 700 ventas que cada una de ellas tiene información, como por ejemplo un segmento, un nombre de producto, una cantidad de unidades vendidas, tiene también un país donde se lleva a cabo la venta y entonces también podemos identificar algunas variables o campos que son de lo que son las ganancias, o sea, los profit, em, etcétera, etcétera. Ahorita lo vamos a ver, eso está aquí, del lado derecho, ustedes pueden ver el, el listado de campos que fueron jalados desde la fuente que es Excel. Cada vez que se jala, cada vez que se vincula a una fuente, es necesario que sepamos que esa fuente mantiene una relación directa con lo que es Power BI. ¿Cómo sabemos eso? A ver, vamos a la vista modelo y identificamos que aquí hay una tabla. Quiere decir que esa tabla tiene una fuente, o sea, tiene que haber un vínculo con los datos específicamente. Em, Ahora vamos a ver dónde está ese vínculo. Vamos a venirnos aquí a la sección de datos, solamente para ver los datos como tal. Sin embargo, quiero que nos dirijamos ahora a la opción arriba. Hay en la opción de archivo, vamos a buscar aquí donde dice opciones y configuración. Opciones de configuración y aquí usted puede ver opciones y configuración de origen de datos. Entonces aquí en origen de datos vamos a poder ver un listado de los orígenes de datos que usted pueda tener de acuerdo a las diferentes fuentes que usted esté manejando su, eh, en su Power BI. O sea, el archivo de Power BI que yo tengo abierto actualmente solamente tiene una fuente, que sería esta que usted tiene en pantalla, pero eso no significa de que solo una o solo de Excel pueda tener. La verdad es que tiene la posibilidad de vincularse con muchas fuentes. Cada una de estas fuentes puede ser de un tipo distinto y eso hace pues que Power BI sea una herramienta bastante buena, bastante poderosa, voy a decir, porque va a poderse jalar información de diferentes fuentes, ¿de acuerdo? Entonces, aquí usted puede ver que tenemos la dirección en el disco duro de esta computadora del archivo que tiene la fuente de los datos que nosotros cargamos. Yo lo voy a dar cerrar y regreso a este punto donde están las tres vistas. Ahora bien, ¿qué cosas puedo yo hacer con esta información? Vamos a ir, vamos a ir aquí a la vista de informe y vamos a empezar a crear algunas cositas. Poco a poco vamos a ir creando o conociendo los objetos visuales. En esta parte de la vista informe es donde yo voy a trabajar. Voy a construir mis informes, pero ojo con esto. El área de trabajo es solamente esta que usted ve aquí enfrente. O sea, esta línea punteada acá, de ahí para abajo ya no podemos trabajar. O sea, solo es esta área que está acá delimitada hasta la línea punteada. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver qué vamos a poder hacer. Vean esto. Vamos a empezar trabajando con este objeto visual que se llama tabla.
que está aquí en el conjunto o en el panel de visualizaciones está el objeto que se llama tabla. Le vamos a dar un clic y con eso automáticamente vemos que aparece aquí una, pues un área que tiene un diseño, pero es nada más una estructura. Es la estructura del objeto visual que yo le acabo de dar clic. Ahora lo que tengo que hacer es asignarle variables, pero para poder asignarle variables yo tengo que conocer dónde y qué cosas puedo yo poner ahí. Pues debemos conocer también mis variables, o sea, las variables que yo cuento en este archivo, quiero que se fije en esta parte. En ese listado de variables yo tengo 3, 6, 9, 12, 15 campos o variables. De esas 15, algunas, quiero que se fije acá en medio entre el checkbox que está acá y el nombre de la variable, hay algunos campos tienen un símbolo o una figurita o un icono pequeñito que tiene un significado. Veamos este. Este tiene un símbolo de sumatoria. Cuando tiene un símbolo de sumatoria, eso representa que es una variable de tipo numérica. Numérica ya sea entera o con decimales, pero que puede llegar a usarse con operaciones de sumatoria, promedio, mínimos, máximos o alguna otra función. De manera que primero lo que tenemos que conocer es esta nomenclatura que está acá. Si usted se fija, hay varias que tienen el símbolo de sumatoria. Por ejemplo, sales, el monto de la venta, los descuentos, cuánto es el monto del descuento, cuánto es las ventas gruesas, cuánto es el precio de manufactura, eh, cuál es el número del mes, cuál es el monto que representa la ganancia o el profit, cuál es el precio de venta, cuáles son las unidades vendidas en esa venta y cuál es el año. El año como un número, ¿verdad? No es una etiqueta nada más. Entonces, eso es la forma de identificar a los tipos de datos que yo tengo entre mis datos. Ahora, yo tengo otros que no tienen, yo tengo otros que no tienen nada. Está vacío. Y si está vacío, representa que es un campo alfanumérico. Alfanumérico quiere decir que es texto, que es una palabra, que no vale nada numéricamente. Son como frases o palabras, ¿no? Por ejemplo, el country, que es el país. El país viene dado como una palabra, o sea, o unas dos palabras que representan el nombre del país. Luego está este que sería el tipo de descuento. También viene dado con una palabrita. Ya podemos ir a revisar los datos para poder validar eso. Tenemos el nombre del mes. El nombre del mes, aquí usted puede ver, pues, obviamente si dice enero o dice January, igualmente es un texto, pero no es operable numéricamente hablando. Está el producto, o sea, en este caso es el nombre del producto, pero aquí podemos ver que no tiene asociado ningún icono, y si no tiene nada asociado ahí es porque es de tipo alfanumérico o de tipo texto. En la parte del segmento también es un alfanumérico. Tenemos entre todas las variables una que dice date. Date es el nombre del campo, ¿está bien? O sea, digo y resalto esto porque en esta herramienta, como en muchas otras, existe un tipo de dato llamado date, que es el tipo fecha. El tipo fecha es lo que representa este icono que está acá, que tiene como a manera de un mes o de calendario. Eso representa que es tipo fecha el valor que está en este campo. O sea, eso es muy importante porque siempre que haya información que yo quiero analizar,
la variable de fecha es bien importante, es vital. Digamos, si yo quiero analizar un mes en específico, usted lo puede agarrar. Vamos a suponer que usted quiere analizar octubre, de octubre 1 a octubre 31. Ese es un mes, ¿verdad? O puede agarrar del 15 de septiembre al 14 de octubre, es otro mes. Pero, ¿cómo hace para poder establecer esos límites de ese rango de fechas? Tiene que haber una variable que tenga la fecha en que se lleva a cabo la venta entre toda esta información. Puesto que es información de ventas, entonces tiene mucho sentido que una variable que indique en qué fecha se llevó a cabo esa venta, pues exista dentro de los datos y así podamos, podamos hacer uso de ella de la mejor manera. ¿De acuerdo? Así es de que esto es esto es primordial. Debemos de conocer los tipos de datos generales que maneja el programa o la herramienta, los cuales son los básicos. O sea, tenemos y vamos a toparnos con otro tipo de iconos más adelante conforme vayamos trabajando con lo que son columnas calculadas, columnas personalizadas o parámetros. Básicamente con esas cosas son las que vamos a trabajar. Si sale otra por ahí, pues yo les hago la observación. Pero básicamente tenemos ahí eso, ¿ok? Entonces, en base a esto que yo tengo acá, yo ya le di clic a un objeto que es una tabla y en esa tabla, pues básicamente lo que puedo poner son variables que van saliendo en forma de tabla. Pero vean cómo reacciona. El primer o la primera asignación que voy a hacer es la siguiente. Voy a seleccionar una variable acá, que es la que yo quiero que salga listada inicialmente en la primera columna. Pero también tengo que tener cuidado de asegurarme de tener seleccionado aquí donde dice valores, porque aquí hay otra que me sirve para hacer otra cosa como formato, ¿eh? Formato, y aquí me sale campos. Ven el texto que está ahí, es el área de campos. Aquí es el área de formato y aquí pues tenemos otras funciones que pues que no vamos a usar, realmente no tenemos aquí nada por aplicar, pero en este momento básicamente lo que me interesa es tener a la vista la parte de los campos. O sea, aquí ve, en esta rayita, con esta rayita María, usted se fija o está seguro en qué parte de aquí es que tiene seleccionado. Pues lo otro importante es que esté seleccionado este objeto, o sea que tenga estas esquinas ahí oscuras y estas líneas, eso significa que está seleccionado el objeto. Si yo le doy clic afuera del objeto, se le quita la selección, es decir, en el contorno ya desaparecen esas esquinas que están ahí de color más fuerte. Si yo le doy clic en la orilla, pues vuelven a aparecer y eso significa que estoy seleccionando el objeto. Ahora, estando seleccionado, yo puedo venir y asignar variables para ese objeto que tengo seleccionado, ¿está bien? Entonces, voy a tomar el primero que sería el country. Yo quiero el country. Lo puedo solo seleccionar aquí en este cuadrito. Le habilito el check. Y miren aquí, automáticamente empieza a reaccionar. Es como que fuera una tabla dinámica. La tabla dinámica de ustedes de que selecciona el campo y lo asigna en el área donde corresponde o donde usted lo quiera, cuando lo suelta ahí, ya reacciona la tabla dinámica. Entonces acá su objeto pues ya está reaccionando acá con lo que es el listado de los valores distintos que tiene esa variable o ese campo. Es un campo que se llama country y que contiene en este caso 5 valores diferentes que son Canadá, Francia, Germany, México y United States of America. Esos son los 5 valores que hay entre las 700 ventas. Existen esos 5 valores diferentes. Bueno, eso también es importante que se comprenda
como que define a un grupo, porque Canadá, al hablar de Canadá, yo entiendo que Canadá puede abarcar un conjunto de ventas. De aquellos 700 registros de ventas, de esos, una buena cantidad corresponden a Canadá y otra buena cantidad a Francia y otra buena cantidad a Alemania. Y así, cada uno de estos valores representa un grupo, ¿de acuerdo? Un grupo de registros que están aquí en la vista de datos. Usted puede ver acá en los valores de country, todo lo de country, ahí están los valores. Canadá, Alemania, México, Estados Unidos, ahí están. Entonces, esos son los valores que aparecen aquí. Ahora, yo voy a seleccionar otra variable y la voy a activar. A la hora de activarla, se va a poner aquí a continuación. Entonces, aquí a continuación, se va a poner la otra variable, pero va a reaccionar en función del tamaño del grupo que ya está seleccionado. Veamos entonces. Por ejemplo, quiero saber eh, la variable sales que me representa el monto de la venta menos un posible descuento. Ese resultado es el que yo tengo ahí en cada valor de la variable sales, en cada valor de las 700 ventas. Entonces, cuando yo lo selecciono, miren qué es lo que pasa. Se coloca justamente a la derecha, ahí está. Ahora, yo sé que ahorita se mira pequeño ese valor y en este momento voy a aprovechar para meterme a lo que es las propiedades. Las propiedades aquí, miren, en el formato. Pero tiene que estar seleccionado el objeto, no olvidemos eso. Entonces acá vamos a seleccionar la parte del formato en la sección de valores. Sección de valores hay una propiedad. Bueno, hay muchas propiedades en realidad, pero vamos a estar usando las que son básicas, las más comunes, pero ustedes en un momento dado pueden dedicar tiempo para experimentar con cada uno de ellos. Entonces, vamos a buscar aquí abajo una que dice tamaño del texto. Entonces aquí yo puedo aumentar este dato para que vayan viendo ustedes cómo es que se va cambiando. ¿De acuerdo? Miren, yo le pongo 20, tamaño 20 puntos. Ese es el tamaño. Ahí ya tiene una mejor vista. Entonces, si usted quisiera cambiar, por ejemplo, de la familia o el tipo de fuente, tiene a su disposición esta cantidad de tipos de fuentes para poder trabajar. Yo puedo venir acá y cambiarle. Ahorita solo hice un pequeño ejercicio. Le cambié ahí. Ven ustedes cómo es que cambia. Si yo quisiera cambiarle también al tamaño de la letra de el nombre de la variable, eso que dice country, lo que dice sales, también lo puedo hacer. Voy a venir y voy a seleccionar la sección de encabezados de columna. Los encabezados de columna es esa parte. En esta parte voy a venir a buscar también el tamaño del texto y viene también aumentando. Usted puede aumentar acá, ¿lo ve? Entonces ya aparece el nombre del campo aquí arriba de una mejor manera. Ahora, el campo en mi lista de campos tiene un nombre, pero cuando se asigna al objeto, usted le puede cambiar el nombre que va a aparecer aquí arriba. ¿Cómo hacemos eso? Usted viene aquí al área de campos y cabal aquí donde usted asignó cada una de las variables, le da doble clic y permite editarlo. Entonces usted puede poner aquí país, los puntos, puede poner aquí venta, dos puntos.
Entonces, con eso, usted le ha cambiado, si se da cuenta, aquí arriba, en los títulos de su objeto visual, ya en el informe, pues ya aparece lo que usted quiere que aparezca, de acuerdo a lo que le pone aquí específicamente. El hecho que yo le ponga o que le haya cambiado ahí el nombre a la variable no significa que la variable cambió su nombre en realidad. Solo es la apariencia de cómo quiero yo que aparezca ese texto en el objeto visual, porque acuérdense que estos campos y estas propiedades corresponden al objeto que yo tengo seleccionado en mi área de informe. Entonces, aquí en la lista de campos usted ve que sigue teniendo pues el nombre es la variable. Incluso yo puedo en un momento dado cambiarle aquí también. O sea, si usted le da doble clic ahí, usted puede editar el nombre original del campo. Pero aún así, solamente es un cambio de tipo visual. No le va a hacer ningún cambio a la verdadera fuente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo comprobamos eso? Vean, yo voy a poner el puntero del mouse aquí sobre la palabra país. Miren que sale ahí arriba, dice Financials. ¿Quién es Financials? El nombre de la tabla que contiene las 15 variables. Y entre corchetes tiene el nombre del campo que dice Country. Country porque así se llama en este momento. Si yo le cambiara aquí, también cambiará en este punto. Vamos. O sea, yo puedo personalizar los nombres de las tablas, incluso los nombres y los nombres de las variables a como yo desee. No necesariamente tal y como vienen desde la fuente, debo de seguir trabajando. No, yo lo puedo personalizar. El problema con personalizarlo tanto es que usted puede perder control de cuáles son los campos verdaderos de su fuente. O sea, yo no recomiendo mucho cambiar aquí en este listado. Más bien cambiar solo en cada uno de los objetos para que pues sea una personalización que no me confunda a la hora de estar de pronto buscando algo para modificar, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, cosas como estas son de las que son de las cosas que vamos a ver. ¿Ok? Ahora, yo les hablé de que cada uno de los valores representaba un grupo. Y cuando yo activé la variable sales, cuando yo agregué esta variable, automáticamente, automáticamente se aplicó como una operación de sumatoria a todos aquellos registros o a todas aquellas ventas que corresponden a cada uno de los países. O sea, el país define el tamaño del grupo en este caso. Entonces, cuando yo activé la variable venta, estos valores y todos los registros de Canadá, por ejemplo, fueron sumarizados en la variable sales y ese valor es el que aparece acá para cada uno de los grupos que tenemos ahí. Ahora, ¿cuántas ventas se están sumarizando ahí? Eso también lo podemos averiguar, porque yo puedo venir, y ojo con esto, eso es bien importante. ¿Cómo sé yo que aquí se aplicó una suma? Bueno, ahora voy a poner el mouse sobre la palabra venta. Y usted ve ahí que dice suma de financials sales. O sea, financial es el nombre de la tabla, sales es el nombre de la variable o el campo. Y se le aplicó una operación de suma. ¿Yo puedo cambiar eso? Sí, sí lo puedo hacer. ¿Cómo lo puedo hacer? Aquí hay una flechita hacia abajo. Yo puedo abrir ahí y aparece un menú de contexto donde puedo ver unas opciones que puedo cambiar. Por ejemplo,
quiero saber el promedio en lugar de la sumatoria, bueno, entonces selecciono mejor promedio y cambia el valor automáticamente porque ahora la operación que se aplicó fue el promedio en lugar de la sumatoria. Por esa razón, ven ustedes que cambió ahí. Si yo pongo de nuevo el puntero del mouse ahí, ahora dice promedio de la variable sales en la tabla financials. Si yo quisiera saber cuántas ventas representa ese número que está ahí, yo le puedo poner o seleccionar este valor que dice recuento, porque el recuento es una operación de conteo de registros. Acuérdense que estamos trabajando con tablas. La tabla que contiene las 700 ventas y lo que estaría haciendo entonces es darme a mí el número de registros, que es igual a decir el número de ventas, porque cada registro representa una venta, que hay en cada uno de los grupos. Y el grupo está definido por lo que es la variable país o country, ¿verdad? Entonces voy a seleccionar aquí recuento. Y aquí usted puede ver ahora que aparece 140 en cada uno de los grupos. Debo decir, y ojo, o sea, no es que el archivo esté malo. Este archivo fue hecho adrede con información ficticia y lo que hicieron fue pensar en 140 registros de ventas para cada uno de los países. Esa fue su base principal. Pero entonces, si usted suma los 140 de cada país, le da 700, que son los 700 registros que hay aquí. Aquí abajo usted puede ver, dice tabla financials, 700 filas. Y porque estoy colocado en la columna llamada country. Además de eso, me da información valiosa. Aquí dice 5 valores distintos. ¿Lo ve? O sea, aquí yo ya tengo información de lo que es la tabla que tengo seleccionada. Bueno, tengo seleccionada esa porque es la única que tengo en este momento. Pero me da información, ¿no? Me dice, mire, esta variable tiene 5 valores distintos. Y eso me confirma esto que yo estoy viendo de este lado del informe, es que son 5 valores los que yo tengo acá. Si yo selecciono, por ejemplo, otro, voy a seleccionar el producto. El producto está aquí a la par. A la hora de seleccionar el producto, ahora me dice que son 6 valores distintos. ¿Ok? ¿Y qué pasa si yo quiero intercambiar las variables aquí en esta tabla? No utilizar el país, sino utilizar el producto. Lo puedo hacer sin ningún problema. O sea, usted elige, ubica la variable producto, la selecciona para que aparezca en la tabla de datos. Luego vamos a eliminar el país. Quito el país, o sea, con la X que está ahí, quito el país, pero entonces me quedó primero la venta y después el producto. No importa en este caso, porque el grupo lo estaría definiendo el producto, pero por orden de izquierda a derecha puedo arrastrar esta variable del producto hacia arriba y cambio el orden. Entonces ya me aparece de izquierda a derecha en el objeto visual y aquí me aparece de arriba hacia abajo. Pero las cosas cambiaron. Si usted se fija ahora, yo ya no tengo país. Y ahora lo que tengo es el producto. Y el producto a la par tiene el número de ventas o que es equivalente al número de registros que tiene cada uno de los grupos que en este momento pues es el producto. ¿De acuerdo? Eso es trabajando con grupos que son definidos solamente por una variable, pero en realidad los grupos pueden ser definidos por más de una variable. Entonces le vamos a agregar una variable adicional en este momento.
Si usted se fija, vamos a centrarnos en el primer producto. Ese producto se llama amarilla. Ese es el nombre. Yo no conozco en nuestro medio un producto que se llame amarilla. Esto es información que puede provenir de Estados Unidos o puede provenir incluso de España, no sé, de otro país. Pero quien hizo ese archivo de datos utilizó esos nombres, pues que seguramente para él o para ellos tiene significado. Ahora, ¿qué quiero hacer? Bueno, le voy a asignar, si usted gusta, le puedo asignar el mismo country o puedo elegir cualquier otra variable que me permita definir un nuevo tamaño de grupo o modificar el tamaño del grupo. Vamos a probar, vamos a asignar, vamos a agregar esta variable que se llama segmento. ¿De acuerdo? Entonces, si yo activo la variable segmento, aparece aquí en el objeto. Y la voy a reordenar y la voy a poner a continuación del producto. O sea, primero el producto y después el segmento. Pero quiero que se fijen en esto. Cuando yo agregué al segmento, resulta que el producto llamado amarilla se partió en 5. ¿Ve? Se partió en 5 porque al agregar el segmento resulta que se forman nuevos grupos. Ahora el grupo va a estar compuesto por producto amarilla y segmento channel partners. Y a la par va a tener el número de ventas, que es igual a decir el número de registros que hay en la tabla fuente. ¿De acuerdo? Luego tengo otro grupo que es amarilla, segmento enterprise. Tengo otro que es producto amarilla, segmento government, gobierno. Tengo amarilla mid-market, tengo amarilla small business. Y acá cada uno de esos grupos pues tiene su cantidad de registros. Si usted suma todos los que corresponden a producto amarilla, con cualquier combinación, decimos 12 más 12, 24 más 12, 36 más 42, eso sería 78 más 16, 78 más 16 son 88 más 6 son 94, ¿cierto? 94 registros deberían ser parte de un grupo solo de amarilla. Si yo le quito ahora el segmento, lo puedo comprobar. Entonces aquí en amarilla me aparece justamente ese 94. ¿Ya? Eso es bien importante que lo entendamos cómo es que se está llevando a cabo esta representación. Porque Power BI lo que hace es procesar registros. ¿Me entiende? O sea, procesa registros y en cada uno de los registros puede aplicar operaciones de sumatoria, conteo, promedios de acuerdo a los tamaños de los grupos según los objetos visuales. ¿Ya? Entonces, eso es bien importante comprenderlo. Bueno, digamos que hasta aquí me gusta el tamaño del grupo. Y ahora, ¿qué cosas quiero yo saber? ¿Qué más cosas quiero yo saber de ese grupo? Porque sí me interesa en este momento o en este pequeño análisis, me interesa el tamaño del grupo producto y segmento. Pues voy a venir y le voy a agregar alguna otra variable que me interese. Por ejemplo, el profit. Me interesa conocer cuánto dio de ganancia en cada grupo. En cada grupo que está definido por producto y segmento. Entonces selecciono aquí el profit y ustedes pueden ver que aparece otra columna con la sumatoria. Si yo me vengo a poner aquí encima de profit, ahí dice suma de financials profit. Entonces, este total es la ganancia, o sea, el valor que aparece aquí es la ganancia que generó cada grupo de estos que están aquí, definidos por el producto más el segmento.
Si yo solo quisiera saber para lo que es un producto amarilla, pues entonces vengo y tengo que eliminar lo que es el segmento. Pero más que eliminarlo, le voy a agregar todavía algo más. Vamos a meter al inicio a lo que es el país. O sea, si se dan cuenta, vengo haciendo una especie de jerarquía entre las variables. Normalmente lo que representa un análisis de datos es precisamente jugar con la información que está dada por variables. Y estas variables que son numéricas son las que me sirven para entender cómo está la tendencia en cada uno de los valores que hay en las variables. Claro, miren, esta es una tabla inicial. Las tendencias las podemos ver más fácilmente en un gráfico, en un, qué sé yo, en un pie, un gráfico de barras, un gráfico de líneas. Esos son objetos visuales que me van a mostrar si subió, si bajó, si no se movió, ¿verdad? Si se mantuvo constante, qué sé yo, un producto, etcétera, etcétera. De eso se trata, de jugar con las variables que hay en mi fuente, pero no jugar, por perder el tiempo. ¿Ok? Vamos a jugar, pero en serio, vamos a jugar a encontrar cosas interesantes dentro de lo que es mis datos. De eso se trata. Entonces me interesa meter la variable país en esta tabla. ¿Cómo puedo aprovechar la tablita que estoy trabajando para poder conocer información importante del país? Y ahora miren, voy a enseñarles que no solamente puedo venir y seleccionar aquí este cuadrito. Si yo lo selecciono, automáticamente se va a venir aquí al final de la lista de campos que están asignadas en la tabla y después me tocaría moverla hacia el lugar que me interesa. Entonces, puedo hacer esto de una vez. Mi intención es ponerlo de primero al país. Entonces, voy a agarrar aquí el nombre, presiono el botón izquierdo y lo arrastro. ¿Ven esto? No he soltado el botón izquierdo del mouse, lo arrastro y ubico, o sea, voy a buscar la posición donde lo deseo. Entonces, como lo quiero de primero, lo pongo arriba de la variable producto. Ahí hay una línea atrasito, se mira una línea de color amarillo que es lo que me dice en qué posición es que lo va a ubicar. Entonces voy a soltar el country y ahora usted puede ver acá qué es lo que tenemos. ¿Ve? Ahora, quiero que se fije ahora en esto. Mire el orden que agarró. Canadá, Francia, Alemania, México, Estados Unidos. Canadá, Francia, Alemania, México, Estados Unidos. ¿Quién tiene el orden? El orden lo tiene aquí, ¿ve? Amarilla. Esto que está acá. Pero yo eso lo puedo variar. Solo puedo variar y decir acá. O sea, aquí cuando usted tiene el campo o la variable en el objeto, que es la tabla, aparece una flechita acá. Y esa flechita usted le puede dar clic ahí. Y entonces se va a modificar en función de esos valores. Entonces, ahorita se ha ordenado de menor a mayor, o sea, de acuerdo a las letras del alfabeto, por ser una variable alfanumérica, se ordenó de la A a la Z. Si yo le vuelvo a dar clic ahí, ahora se ordena al revés, de manera descendente, de mayor a menor, digamos. Entonces, le doy clic y regresa el orden a lo que es de la A a la Z. El resto también se ordenó, o sea, obedece en base al orden de izquierda a derecha, es decir, Canadá, María, Canadá, María, Canadá, María, Canadá, María. Miren, pero lo que varía es el tercer valor, que sería la tercera variable. O sea, Canadá, María, Channel Partners, Canadá, María, Enterprise, Canadá, María, Government, Canadá, María, Mid Market, y así. Y me va dando cuáles son los totales de registros por cada tamaño de grupo que ahora está compuesto por tres variables, el país, producto y segmento. Me dice, mira, para este grupo hay 2 ventas,
PI tiene una pérdida de 24.832. O sea, no fue positivo ahí, ¿verdad? Se gastó más de lo que se ganó. O sea, las ventas que se llevaron a cabo, que fueron solo 2, no fueron suficientes para cubrir los costos. En este caso sí, se hicieron 20 ventas en lo que es Canadá, Producto María, en el segmento de gobierno. Se hicieron 10 ventas y eso generaron ganancias de 520.946. Y eso significa en el resto, Canadá, Carretera, Enterprise hay 2, también hay pérdidas. En Canadá, Carretera, Gobierno hay 6, hay una ganancia de 307.000. Y así puedo ir yo analizando los demás grupos. Ahora, si yo tengo un mouse, o sea, un mouse con scroll, que tiene una perillita ahí, ¿verdad? Usted puede usar la perillita para subir y bajar en esta tablita. Yo voy a usar le voy a dar clic en mi mouse, pero estoy usando el mouse que tiene integrada la laptop. Por eso aquí yo presiono el botón y me desplazo en el objeto tiene una barrita de desplazamiento aquí, miren, usted puede agarrar esto y arrastra hacia abajo, puede ver todo el conjunto de grupos que creció, ¿verdad? Porque los tamaños de los grupos fueron hechos más pequeños. Entre más variables yo agregue, los grupos se hacen más pequeños. Entonces, por eso es que yo tengo esta situación. En este caso, el nombre del country, que es Estados Unidos de América, es un nombre largo y el ancho de la columna está pequeño. Lo que podemos hacer entonces es modificar aquí el ancho de esta columna y llevarlo hasta el ancho que me quede más aceptable y poder evitar que las filas crezcan o el alto de las filas sea demasiado grande. Al final, este objeto de tabla me da a mí los totales de las variables numéricas. Esos totales normalmente son sumatorias. Eso, si se puede cambiar, yo no lo he encontrado, pero acá normalmente me da los totales de las variables que usted pone en la tabla. Si usted se fija, este 700 es o representa la totalidad de las ventas que hay en la fuente de datos. ¿Ok? Ahora, hay otro dato importantísimo que yo no he metido al escenario, no he metido a la variable fecha. Esto significa que lo que me está mostrando la tabla incluye o abarca la totalidad de las ventas, si pensamos en fecha. Pero no necesariamente puedo pensar en fecha. ¿Qué tal si pienso en un solo país o en un solo segmento o en un solo producto? Yo puedo hacer una especie de filtros y vamos a hacer lo siguiente. Voy a venir acá y voy a modificar el alto de la tabla. Ojo, aquí se puso en gris, pero es porque yo cuando selecciono un valor dentro de la tabla, solamente como que se selecciona ese valor y para poder liberar esa selección le tengo que dar clic ahí mismo para que todo lo demás se libere. Ahora, ¿por qué le reduje el alto a esta tabla? Para dejar un espacio aquí arriba que me permita venir y poner una especie de filtros con las mismas variables o campos que tiene mi archivo fuente. Ahora yo voy a poder agregar otro objeto de estos objetos visuales que están acá con la intención de jugar un poco más interesante con la información que me muestra la tabla. ¿Qué podría ser interesante en este caso? Bueno, vamos a empezar con cosas sencillas como por ejemplo un país o un segmento. ¿Qué pasa, por ejemplo, aquí en la parte del segmento? Dice Channel Partners, lo miro acá
pero todo eso corresponde a, vamos a ver, está en función, si yo lo ordeno acá, si yo lo ordeno así, entonces usted ve que aquí aparece desordenado lo que es el segmento. O sea, Channel Partners aparece una vez acá y luego aparece hasta acá y luego aparece hasta acá y así. Pero, ¿qué pasa si yo quiero solamente ver de acuerdo a lo que es el segmento Channel Partners en particular? Entonces, lo que hago yo es agarrar y pensar en agregar un filtro acá en esta parte. ¿Cómo hago un filtro? Vamos a ver. Usamos este objeto que es tabla. A la izquierda hay uno que dice segmentación de datos. La segmentación de datos es equivalente a los filtros. Entonces yo voy a seleccionar este. Ojo, aquí es bien importante que comprendamos esto. Voy a eliminar esto. Y cuando yo me dispongo a agregar cuando yo me dispongo a agregar un nuevo objeto visual a mi informe, es obligatorio que no tenga seleccionado ningún objeto. De eso me tengo que asegurar, porque si no, lo que va a hacer es, si usted tiene seleccionado un objeto visual de su informe, a la hora de seleccionar el objeto que usted intenta agregar, lo que va a hacer es que le va a cambiar el tipo de objeto al que usted tiene seleccionado. Entonces debemos de tener cuidado que no haya ningún objeto seleccionado. ¿Cómo me aseguro de eso? Pues dándole clic izquierdo en un área en blanco. Por si algo está seleccionado, pues se le quita la selección con eso. Ya que no hay nada seleccionado, en este caso solo es un objeto visual lo que tengo, que es la tabla, pero básicamente lo que voy a hacer ahora, ahora sí le voy a dar clic en lo que es el objeto de segmentación de datos. Le doy ahí, ven ustedes que aparece este objeto. Lo voy a hacer un poco más pequeño y lo voy a dejar de ese tamaño. Y estando seleccionado él, me vengo aquí a su sección de campos. Se fija usted que aquí está listo para recibir un campo. Este tipo de objetos solamente le permite poner un campo aquí, en esa área donde dice agregar campos de datos. ¿Qué campo o qué variable debo yo de colocar ahí? Pues voy a colocar en este caso el que me interesa y que estaba hablando, que es el segmento. Voy a tomar el segmento y lo voy a arrastrar y lo voy a colocar ahí. O bien pude solamente haberlo seleccionado aquí con el cuadrito en blanco. Con eso usted ve que apareció allá, pues en ese objeto, la lista de segmentos, como quien dice, listo para que usted seleccione, o bueno, que seleccione uno o que seleccione varios. Puede seleccionar varios, pero normalmente un filtro empezamos pues seleccionando solo uno. Este objeto de segmentación de datos tiene también una forma de configurarse de acuerdo a cómo queremos que aparezcan los valores. En este caso aparecen en forma de, vamos a darle aquí, miren, hay una flechita aquí en la mera esquina, una flechita ahí que vamos a ver, vamos a darle clic en esa flechita, ahí está. Me aparecen dos opciones. Lista, aparece seleccionado, bueno, aparece de primero, pero lista es lo que yo estoy viendo aquí. ¿Ya? Si yo le selecciono lista, pues no pasa nada porque eso es lo que está seleccionado en este momento. Pero aparece otro abajo que dice menú desplegable. Si yo le doy acá, menú desplegable, se pone algo como que fuera una especie de combo, así le llamamos. Un combo es darle clic acá y poder ver el listado de los valores que tiene y seleccionar uno. Al seleccionar uno, por ejemplo, yo ya puedo venir y que se cierre la lista para que yo pueda ver en mi objeto de tabla cuál es el detalle, en este caso solamente que corresponde al segmento seleccionado, en este caso de gobierno.
¿Cómo me aseguré de eso? Bueno, usted ahora aquí en la tabla puede ver solamente valores que dicen gobierno. Y también el hecho que usted haya seleccionado un segmento en particular, también reaccionan los valores de las variables producto y país. Si se fija, aquí abajo los montos son diferentes. Ya no hay un 700, ahora hay un 300. ¿Qué quiere decir? Pues que existen de los 700 registros, en total existen 300 que son del segmento de gobierno. Si usted viene acá y selecciona otro segmento, por ejemplo, Channel Partners, solo este, entonces ve que la cantidad cambia y dice, bueno, hay 100 registros o 100 ventas que están relacionadas con este valor de segmento que es igual a Channel Partners. Y así puede ir seleccionando varios. También puede seleccionar más de uno. ¿Cómo podría usted seleccionar más de uno en esa lista? Si solo le da clic, se quita la selección del que está seleccionado y se activa el que usted le da clic. Pero yo quiero agregar, en lugar de quitar, o sea, me interesa que se mantenga Channel Partners y voy a seleccionar mi market también. ¿Cómo hago eso? Presiono la tecla control, no la suelto y le doy clic a la que quiero agregar. Entonces usted ve que ahí se quedan seleccionados los dos. Y al quedarse seleccionados los dos, cambia aquí, dice selección múltiple y pues por supuesto aquí los totales ahora reflejan, pero de los dos segmentos que están seleccionados. Usted ya ve aquí en su columna del segmento que aparecen pues más de un valor en ese listado. Si yo quito, si yo solo le doy clic al que deseo, o sea, ¿ven esto? Le doy clic ahí y se quitó la selección de los dos. Entonces voy a seleccionar otra vez ahí. Ahí ya solo quedó seleccionado uno. Cierro la lista desplegable y aquí usted ahora solamente ve el valor que está seleccionado. Y pues son 100 ventas y esto es lo que genera de ganancia. Bien, eso es para que ustedes puedan revisar cómo es que se trabaja cuando queremos poner un filtro para poder seleccionar un valor y que toda la información reaccione en base al filtro o el valor que hemos seleccionado en ese filtro. Es muy importante entender que los filtros funcionan por una sencilla razón, de que la información está en una misma tabla. El hecho que él tenga aquí en el mismo registro, tenga el segmento, el producto, el país, eso es lo que me asegura que sí se puede analizar a través de filtros porque sencillamente están relacionados o están asociados. Digo esto porque en un momento dado los análisis de información que se quieren hacer cuando las fuentes de los datos provienen de diversas fuentes, eso va a impedir un poco el hecho que yo pueda asumir que tiene que reaccionar un objeto en función de otro, como lo es un filtro, ¿de acuerdo? Ya mañana, si es posible, yo voy a estar enseñándoles a ustedes la parte de las relaciones, o sea, las relaciones entre las tablas. Las relaciones entre las tablas tiene que ver con esta parte del modelo. Y yo tengo que tener aquí a la par a una segunda y una tercera tabla para poder venir y relacionarlas. Por eso es que necesitamos pues distintas fuentes para poder hacer esa demostración. El día de mañana vamos a hacer esa demostración. Yo les voy a compartir las fuentes adecuadas. Básicamente lo que hago es que quito lo que son los nombres de los países, quito lo que son los nombres de los productos y los segmentos
y en lugar de los nombres pongo códigos de esos valores para que el nombre de cada uno de estas variables vaya a ser tomado de la otra tabla que corresponde una de país, una de segmento y una de producto. Entonces, mañana vamos a trabajar esa parte que viene siendo una parte importantísima, interesante, porque es como lograr esto mismo, pero cuando los grupos de datos están de forma separada. Y eso es lo que nos vamos a topar en la realidad, porque en una empresa, en una oficina, lo que vamos a tener es separada la información. O sea, no espere que la información la vaya a tener así bien acomodadita, ¿verdad? O sea, los usuarios normalmente trabajan en base a sus propias necesidades y es uno el que tiene que estar viendo cómo es que lo manejan y en base a eso yo tengo que ir analizando si me sirve o qué tanto me sirve tal y como ellos lo están manejando. Por esa razón es que no puedo pensar en... O sea, me toca quitarle la cabeza que los datos van a estar bien acomodaditos como yo lo estoy poniendo en este momento. O sea, esto que usted está viendo es un sueño tener bien acomodadito toda esta información. Si en un momento dado toda esta información va o proviene de una base de datos, qué sé yo, Oracle, SQL Server, y del lado del departamento de informática le pueden a usted proveer una tabla así, acomodada, pues enhorabuena, eso es un gran adelanto, ¿verdad? Obviamente hay que hacer lobby ahí con la gente de sistemas o informática para venir y decirle pues que le apoyen o pedirle usted apoyo a su gerente para que le apoye y que le hable al gerente de sistemas para que también hagan ahí una alianza y poder de pronto pues desarrollar reportería de una manera más bonita, más adecuada. Bueno, se nos acabó el tiempo, nos vamos a quedar por acá. Yo les estoy siempre enviando las grabaciones o los links para que ustedes puedan hacer sus repasos, ¿de acuerdo?